Todo el tiempo la cámara fue la que tuvo que adaptarse a las situaciones y empezar a moverse en diferentes ángulos para generar secuencias que se sientan más como la ficción, ¿verdad? Y la mayoría del territorio de México todavía sigue viviendo en, en un contexto completamente diferente al urbano, tanto en cultura, en valores, en sueños, en proyectos de vida, en muchas cosas, ¿no? Pero la vida campirana, la vida rural, el contexto de los caballos, te da bastante ahí. Hay cosas estructurales muy marcadas y cosas de cultura muy marcadas que pues le están impidiendo a las mujeres elegir, y los hombres siempre van a estar teniendo la posibilidad de marcar el paso, ¿no? Lo vemos en las carreras. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Soy Elías Leonardo. En esta ocasión tengo como invitado al director del documental Los Tres Polos, un documental que pude y se puede ver en la más reciente edición de Docs, el Festival Internacional de Cine Documental. Y le doy la bienvenida a Eduardo Hernández. Eduardo, bienvenido seas. Hola Leo, ¿qué tal? Buen día y muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. No, gracias a ti por aceptar, por estar aquí. Una breve sinopsis para ustedes que nos escuchan. Eduardo nos cuenta en su documental la historia de tres generaciones de jockeys o corredores de caballos, como también ellos se autodenominan, en la Huasteca Potosina. Se nos lleva a ese universo rural de lo que es el correr caballos, lejos del espectro de lo que puede ser un hipódromo, sobre todo estos hipódromos urbanos, y más en un tono de lo que es este mundo vaquero, este mundo campesino también, y la importancia que tienen para ellos a través de sus distintas generaciones el ser los mejores corredores. Dicho lo anterior, para entrar en materia, Eduardo, a ver, quiero iniciar con lo siguiente y es preguntarte cómo te llevas tú con los corridos mexicanos. Recientemente, bueno, se han prohibido demasiado aquellos corridos que tienen que ver con las figuras o las imágenes del crimen organizado o el narcotráfico, pero están otro tipo de corridos, ¿no? Están los corridos de caballos, que no son de ahora, o sea, tenemos corridos revolucionarios enfocados exclusivamente a lo que son los caballos y las carreras de caballos, incluso también el cine mexicano. Bueno, antes de pasar a lo que es la incursión del cine mexicano, detengámonos en esta parte sociocultural de la música y los corridos. ¿Cómo te llevas tú con este tema? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera lo vamos a ver reflejado en tu documental. No, me encanta, Elías, que menciones el tema del corrido porque en el momento en el que descubrimos la historia de los tres polos y estuve planteando cómo llegar a ella, cómo comunicarla o compartirla con los demás, dije, es que es como si fuera un corrido, ¿no? Justamente Polito, el más chico de ellos, el jockey se la pasaba escuchando corridos todo el tiempo, y sobre todo los corridos de carreras de caballos, que son los que amenizan las carreras todo el tiempo. Todo el tiempo estás escuchando esta música, corridos de los 70s, de los 60s, de los 80s, donde hablan de grandes héroes de las carreras de caballos, ya sea parejeras o de hipódromo, o incluso aquellos grandes caballos y aquellos grandes jockeys que se fueron a Estados Unidos e hicieron allá carrera, ¿no? En el Derby de Kentucky, por ejemplo, o cosas por el Ujú. estilo. Entonces, me alegra que que menciones el tema porque sí veo a los tres polos como un corrido donde hablo de tres hombres de una familia que buscan seguir su pasión y buscan con ello tener sustento de vida y tener un orgullo por el cual sentirse bien en toda la región y con su comunidad, ¿no? Ahora sí, establecido el tema del corrido, pasamos a lo siguiente, que es el cine, ¿no? El cine mexicano, porque muchos de estos relatos, muchas de estas narraciones, porque el corrido a final de cuentas también es una narración, en algunos casos un Así testimonio es. de la época en la cual o en la cual se compuso, pues muchas de estas letras pasaron a la pantalla, ¿no? Y desde los años 50, o sea, vimos comedias rancheras concentradas exclusivamente en una representación de lo equino, ¿no? De lo que son los caballos.
También después vimos películas de acción, melodramas, incursionaron celebridades como Antonio Aguilar, con películas como El Moro de Cumpas, Vicente Fernández con El Cuatrero, pero también hemos visto recreaciones o reinterpretaciones de películas como El Caballo Alazán Lucero, Caballo Prieto Azabache, o está Hijos Alfredo con El Corrido del Caballo Blanco. O sea, hay infinidad de letras y que fueron transportadas al cine sobre las carreras de caballos, pero eran ficciones, ¿no? O sea, eran ficciones. Así Pero es. ahora, ¿qué estamos viendo? Ahora estamos viendo un documental. ¿Cómo es precisamente cruzar esa barrera o asomar el pasado de la ficción al presente de la realidad del documental con algo que se mantiene en nuestro país, que es el de los corredores de caballos, las carreras de caballos en el ámbito rural? Fíjate, ahorita, antes de responder en específico tu pregunta, me gustaría hacer un, una mención especial a Gastón Santos, actor también de la época del cine de oro mexicano. Él es originario de Tamuín, San Luis Potosí, donde grabamos este documental, y un personaje muy reconocido en la zona, ¿no? Y También recientemente fallecido. recientemente fallecido, actor también de películas que precisamente tienen ese tono, ¿no? Venir de historias rurales e historias tal vez hasta de corridos, ¿no? Ahora, sobre la pregunta en específico de cómo pasar de esta tradición, si va por ahí la pregunta, de esta tradición del cine mexicano de ficción hacia el documental, por ahí Ujú, va la pregunta. ujú. Bien, mira, una de las cosas que yo creo que agarramos o tomamos de la ficción para poder a abordar este tema o abordar este contexto, esta familia y sus actividades, más que nada fue en el hecho de decir, voy a contar una historia de A, B, C, D, o sea, este es el objetivo, voy a llegar a tal lugar, algo que tengo que esperar que suceda por mucho tiempo. No tenía claramente en qué momento iba a terminar de suceder todo lo que estaba buscando yo, pero la cobertura tenía que ser por secuencias, y estar contándote una historia como si fuera de ficción, como si parecería como si los personajes los estuviéramos poniendo en una puesta en escena y algo así, pero la verdad es que no, todo el tiempo la cámara fue la que tuvo que adaptarse a las situaciones y empezar a moverse en diferentes ángulos para generar secuencias que se sientan más como la ficción, ¿verdad? Pero realmente en el rigor de una adaptación del cine mexicano hacia esta película en el documental, no lo hubo tanto. ¿Por qué? Porque todo estaba ahí en la vida, ahí lo teníamos en la vida. Lo que nos sirvió a nosotros como cineastas, todas esas referencias, es pues más que nada precisamente para tener el conocimiento y poder crear a partir de ello y tal vez mezclar algunas referencias. Pero la vida campirana, la vida rural, el contexto de los caballos, te da bastante ahí. Y creo que más que nada fue en lo que nos fijamos y nos centramos. No sé si con eso respondo tu pregunta o algo. Sí, 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 no, y vamos a seguirla explorando porque Ujú, parecieran añejas esas películas, bueno, de hecho lo son en un término concreto, pero en cuanto a la historia, ¿no? En la forma en que se visualiza y se observa la relación hombre-caballo y este ambiente de campo, este ambiente campirano, ambiente rural, las cosas no han cambiado tanto en función de lo que nos muestra el documental. Más bien nosotros lo desconocemos, lo ignoramos, creemos que ya no existe y que pertenece a un relato ya enterrado, antaño. sepultado en la música o en la literatura. Y sin embargo estamos viendo que sí existe. Y no solamente notamos que sí existe, que es ya una primera confrontación, vamos a decirlo así, sino que también nos puede confrontar de otras maneras. ¿A qué voy? Pues hoy actualmente le prestamos demasiada atención y qué bueno que así sea lo que es el maltrato animal. Una primera lectura es el juicio y prejuicio sobre, a ver, cómo tratan a estas personas a estos caballos. Y a veces se nos olvida que en el campo, pues cuidan, protegen y le dan un valor muy específico a sus animales, desde la gallina hasta, en este caso, el caballo. Y por el otro lado, pues estamos tan permeados y tan inmersos en una violencia en la cual los tentáculos del crimen organizado acapara todo y los termina
atacando. Pues las carreras de caballo no están exentas, ¿no? O sea, desde tiempos inmemoriales las apuestas ahí están. Los ajustes de cuentas o las venganzas por honor, que muchas de ellas son por este asunto del honor mancillado, de que cómo es posible que tu yegua le haya ganado a la mía, no es que haya sido un invento de los corridos precisamente, sino que ya ocurría y sucedía en la vida real. Ahora puede traspolarse a otro tipo de situaciones o eventualidades, ¿no? ¿Por qué Ujú. lo digo así también? Porque hemos visto que en los hipódromos o en las grandes carreras, ahora sí que dentro de las urbes o las grandes ciudades, pues muchos de estos caballos son manipulados con sustancias químicas, etcétera, etcétera. Pero acá nos está sacando de todo eso, asomándonos un México rural que hasta parece de realismo mágico, ¿no? Porque dices, de verdad todavía estamos inmersos o habita ese universo entre nosotros? Y sí, o sea, ahí está. ¿Cómo es precisamente también desde el cine, en este caso para ti como realizador, sorprenderte de entrada por hallar este mundo? Dos, lidiar contra las propias barreras que puedes tener en el plano cultural que va de la mano. Y tres, cómo entregarte a ello, porque eres un director que te mantienes mucho al margen, ¿no? Hemos visto documentales donde sí interviene el realizador, en este caso tú dices, no, pues la historia son ellos y les dejas no solamente la cámara, sino el espacio, que también ahorita vamos para ese punto, el espacio a estos personajes. No, claro, primero sobre el tema de cómo llegué ahí, a ese contexto y ese lugar, pues es, yo creo, una de las riquezas o de las cosas positivas de que existan escuelas de cine públicas como el CCC, que le dan la apertura a alumnos de diferentes estratos sociales y de diferentes lugares. En mi caso, yo digo, nací en la Ciudad de México, en Tlalnepantla, pero la mayoría de mi vida la viví en la Huasteca Potosina, en Tamuín, San Luis Potosí en específico. En ese lugar pues convivo diario con personas, ya sea de este pequeño pueblo, cabecera municipal, que le dirían algunos que es ya urbano, pero la verdad no. Y convives con muchas rancherías y con muchos ejidos alrededor. Personas que viven ahí son tus compañeros de la preparatoria, ¿no? Entonces vas conociendo como que ese mundo. Y una de las cosas que, digamos, no me laten o no me gustaban era pues no verlo precisamente en el cine, ¿no? El cine mexicano a mí me empezó a llamar la atención, digamos, como desde los 10 9 años, cuando vi una película que retrataba las calles en las que yo conocía de aquí de la Ciudad de México, caminaba por ahí, yo dije, pues es que esto es lo lindo, esto es lo padre de ver, mi realidad reflejada en la pantalla, ¿no? O la realidad de todos. Entonces, justo cuando pues estoy acá ya en la Ciudad de México, parecería de repente, bueno, y también viví en Monterrey, parecía de repente que todo este mundo rural ya no existe, como bien lo mencionas. Parecería que estamos más cerca tal vez del primer mundo en esta idea y idealización que tenemos de que el primer mundo es completamente urbanizado y completamente con servicios y todo el mundo quiere ser licenciado y profesionista. Pues no, o sea, la verdad es que la mayoría del territorio de México todavía sigue viviendo en, en un contexto completamente diferente al urbano, tanto en cultura, en valores, en sueños, en proyectos de vida, en muchas cosas, ¿no? Y creo que es importante voltear a ver, como muchos documentalistas lo hacen, a esos lugares y darles precisamente de que uno quiera hablar de temas como el narcotráfico, como el maltrato a los animales, todos esos temas que tal vez a mí como persona estoy, digamos, en contra de ellos o tengo una posición muy clara sobre ellas, el machismo, por ejemplo, que existe en este tipo de lugares también. Eh, Todo eso lo traigo como realizador, pero también es la oportunidad, el cine, el documental, de escuchar al otro más allá de uno poner como que lo que piensa o lo que quiere decir o hacer sus statements todo el tiempo, también es momento de escuchar al otro, ¿no? Eso es cuando dicen darle la voz a las personas, pues precisamente es eso, ¿no? Escuchar a las otras personas. Y, y creo que en un lugar como este, un documental, perdón, como este, que lo que buscaba era conocer a esas personas, pues no podía llegar
llegar con esos prejuicios y tampoco podía llegar con un discurso prediseñado mío de usar su historia como un vehículo para convencerte de un discurso personal. Esa desde el principio no fue mi posición, sino escucharlos. Entonces ahí descubrí, o más bien dicho, confirmé que no hay mejores personas para tratar con los animales, por ejemplo, de granja, los animales que son los animales de explotación, les podrían decir algunas otras personas, que ellos. O sea, los encargados de los ranchos, las personas que trabajan diario con ellos, que los alimentan, que los curan, que están con ellos en bastantes etapas de la vida de caballos, gallinas, cerdos, vacas. Eh, eh, claro que el acercamiento de ellos viene desde otro punto de vista. Los ven como una relación simbiótica, creo que se llama, que es entre los dos. Sacan ventaja el caballo del ser humano y y el ser humano del caballo. Creo que eso es una de las cosas que confirmé. En el tema de narcotráfico, pues está en todos lados. Hay un guiño ahí que se hace sobre el tema, también en los tres polos. Y el otro tema que tal vez no me mencionaste, pero que también siento que es muy importante, que es el mundo del machismo, ¿no? De la Sí, vale, vale, masculinidad dale. cómo se vive ahí, cómo se vive en ese tipo de lugares, ¿no? Eh, en un mundo, como son las carreras de caballos, que pues alguien de afuera puede llegar y verlo como, pues, incluso amenazante, porque pues sí vas a ver miradas, personas, hombres, que desde el prejuicio podrías decir, no, pues ellos seguramente se dedican a algún tipo de actividades ilícitas, o ves a los soldados patrullando esa zona, pues sí te quedas como de que, híjole, creo que este no es el lugar o el tipo de hombres con los que me gustaría convivir. Sin embargo, los tres polos es esa oportunidad para que conozcas cuáles son los sueños, las pasiones y la forma de querer de estos hombres. Cuando se les cae la máscara de que sí, soy el rudo, el macho que me subo al caballo y soy el jockey más chingón del mundo y todo, pues en ese momento es cuando conocemos a estos hombres y ahí es donde intento hacer una invitación a los espectadores a que pues también se hagan esos cuestionamientos de sobre los temas de masculinidad, de coraje, de pasión e incluso hasta de las relaciones de padres e hijos, ¿no? A ver, vamos a, si quieres, nos detenemos en ese punto de cómo es explorar las masculinidades y cómo podemos discutir y cuestionar de ello a partir de las películas que vemos, porque aquí por un lado hay que es en algo que se asemeja a otro documental que llegó no hace mucho, en 2022, como fue Temporada de Campo de Isabel Vaca, que nos habla de estos chicos que nacen y crecen en el campo y que quieren ser lo mismo que sus antecesores. No es tanto que los antecesores masculinos, ¿no? Padres o abuelos, les impongan ese destino, sino que Así más bien es. estos niños, estos adolescentes crecen absorbiendo esa posibilidad que quieren mantener vigente en un ambiente rural. No es como nosotros en la urbe que el papá te dice, tú tienes que ser abogado como yo, tienes que ser médico como yo, porque a final de cuentas abogados van a estar saliendo continuamente, médicos también, pero gente que mantenga y preserve el campo, no todos los días, ¿no? O sea, no Así es es. que alguien tenga esa voluntad. Y ahí se van construyendo estas masculinidades de yo quiero ser el jockey, yo quiero ser el que lleve el apellido y el honor de la familia y lo saque adelante, porque pues a lo mejor mi mamá no, o mi hermana no, si es que en caso de que haya hermanas, sino que son Ujú. roles muy asignados a las figuras masculinas. Y por el otro lado también existen esas otras sensibilidades rurales de una comunión con dos aspectos, que es la naturaleza en sí, ¿no? El Así ánimo es. y el ambiente natural les lleva a tener una sensibilidad especial sobre el cuidado de las cosas, la atención de las cosas, probablemente el valorar también algunas otras labores o funciones del rol de la mujer en sus entornos, pero en contraparte no valoran o no aprecian o no observan otros aportes precisamente de la mujer en comunidad para que ellos
puedan seguir preservando la figura, en este caso de un jockey, para otros puede ser la de un cowboy, en esas comunidades. Pero, y el otro aspecto con el cual se sensibilizan es la relación continua que tienen con los animales, ¿no? Vemos ahí a alguien que le avienta el pan al perro para que pueda comer el perro se la pasa muy a gusto, también cómo pueden conversar con el caballo porque lo ven y lo entienden como un ser sintiente y ahí van de Así gane, es. muy de gane, a comparación de otras masculinidades que digo, tú ves las noticias diariamente, siempre hay un perro o un gato asesinado de la manera más cruel, más vil y más impune, y ellos están en otro espectro, pero dentro de ese espectro a lo mejor no se están dando cuenta, o si se están dando cuenta, lo ven ya tan natural y tan normalizado, cómo se desenvuelven y cómo imponen o validan ciertos roles hacia la mujer sobre situaciones y condiciones que ellos mismos como hombres podían desempeñar. No sé, la cocina, por ejemplo, ¿no? O sea, por ahí también estamos viendo de estas cuestiones de lo campirano, lo rural, que no están tan empapadas ni permeadas de la urbanidad y que siguen desarrollándose. ¿Cómo es también para ti observarlo eso siendo realizador de este documental? Eh, es un lugar, es un contexto donde quedan todavía muy claros o muy separados los roles de género, ¿no? Son demasiado evidentes aún. Y es un lugar en el que incluso por lo menos con las personas, con las mujeres con las que convivimos en este documental, no estoy diciendo que todas, hablan de esto como algo que es parte de su vida, ¿no? O sea, como una parte de, este es mi rol y esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Como la madre lo dice en su momento, diciendo, yo estoy feliz ayudando con los animales y con los caballos y todo eso porque es parte de lo de la familia, ¿no? Se ven como que personas que están cumpliendo funciones específicas, sin embargo, desde una mirada externa nuestra, eh, claro que ya uno empieza a analizar y empieza a saber, bueno, es que hay diferencias, hay cosas estructurales muy marcadas y cosas de cultura muy marcadas que pues le están impidiendo a las mujeres elegir y los hombres siempre van a estar teniendo la posibilidad de marcar el paso, ¿no? Lo vemos en las carreras es difícil que las mujeres tengan entrada, nada más vemos por ahí a una chica, de todo el montón de jinetes que hay en la película, solamente hay una chica, que anda paseando en un caballo y de ahí pues nada más las ves como espectadoras, ¿no? O si acaso como vendedoras de productos en las mismas carreras. Creo que más allá de las conclusiones personales a las que pueda llegar sobre lo que me podría hacer eh, pensar el tema de las masculinidades en los tres polos, yo lo que busco es que sea como un espejo, porque al fin y al cabo es un muestrario, los tres polos, es un muestrario de tres hombres de diferentes generaciones, un abuelo de alrededor de 80 años, un padre de familia de 50 años, un chico de 17, 18 años, tienen una manera de ver el mundo bien distinta por sus edades y sin embargo este, bueno, tiene una manera bien distinta por sus edades y tiene una manera muy distinta de ver el mundo a lo que lo vemos las personas que estamos más influenciados por el mundo, por el mundo urbano o el mundo occidental como tal, ¿no? Sin embargo, pueden ser un espejo. Todo esto lo puedes llevar a un espejo. ¿Cómo? Yo tengo una pasión, tengo una búsqueda para hacer algo y para ello necesito coraje, para ello necesito imponerme tal vez a veces, para ello necesito negociar, para ello necesito diferentes cosas de trabajo diario. ¿Cómo lo hacen estos personajes y cómo lo hago, cómo lo estoy haciendo yo? Creo que justamente lo que estoy buscando es que haya como que ese trabajo de cuestionamiento del mismo espectador cuando vea ese mundo y diga, claro, pues el mundo del cine es igual de machista que el mundo de las carreras, ¿sabes? Claro, en un nivel distinto, pero si lo vas
si vas haciendo un trabajo de analogías, te puedes dar cuenta que no hay mucha diferencia. O sea, a pesar de que sean contextos completamente distintos, si vemos el núcleo de cada emoción, de cada, de cada decisión de carácter que tienen nuestros personajes, no es muy distinto a lo que nos toca a diario en las ciudades. Ahora, pasando ya a lo que es el aterrizaje del trabajo cinematográfico como tal, pues estás en un lugar que es demasiado amplio, independientemente de que es luz natural, ¿no? Y que es un Uh -huh. espacio abierto que te da, o sea, te da para estar pensando mucho dónde colocar la cámara para poder contar la historia, ¿no? Y para dónde los personajes también nos están compartiendo sus sentires. Me voy a detener, por ejemplo, en dos escenas. Una cuando vemos al abuelo diciéndonos qué es lo que debe tener un jockey, ¿no? Dice, pues antes que nada, energía. Y después donde vemos a uno de estos jinetes hablándonos de cómo uno de sus amigos le quiso bajar a la novia, ¿no? La cámara se mantiene en planos abiertos, lo cual yo agradezco porque se puede caer en la trampa que como director, y siendo más de un ámbito urbano, de una vida del ritmo urbano, digas, ah, mira, en este momento voy a hacer un close-up o un extreme close-up para poder transmitir las emociones, pero es como ¿por qué lo harías si estás en un territorio como ese? ¿Por qué sacrificar tanto el espacio que ya mucho nos está diciendo de la importancia y el valor que ellos poseen al interior de ese sitio? ¿Por qué lo harías? Pero acá me gustó eso porque dije, yo estaba esperando, dije, a ver en qué momento va a cerrar la cámara, va a recurrir al cliché de siempre y va a decir, voy a ser invasivo porque esta emoción y este sentimiento vende. Sin embargo, como que pues, cachetada con guante blanco o periodicazo en el hocico, como también le dicen, decides dejar la cámara con los planos abiertos. ¿Cómo es también planificar esto? Te digo, pensando en el territorio y pensando en lo que son los personajes que habitan ese territorio. No, definitivamente lo primero que llegamos en conclusión, Emanuel López Vega y yo, el fotógrafo, este, no los podemos separar de su espacio. Estamos hablando de caballos para empezar y hablando del mundo rural, ¿no? Entonces la decisión, pues ahora sí, la decisión lógica, ¿no? Justamente con base a la historia del cine es, pues para empezar, vámonos a un 2:35. ¿No? Un cuadro, un frame 2:35 que nos permita precisamente ver más el espacio y marcar dos momentos clave dos momentos clave estilísticos en la película. Uno, el de las emociones, y dos, el del cine directo. El cine directo, lo más que yo puedo hacer con él es ver, ver, ver la realidad con un solo lente, 16 milímetros, todo el tiempo, y fragmentarla para poder sentir el trabajo de ellos. Eso es todo lo que teníamos como regla. Ah, también manejar ángulo bajo contrapicado de la cámara para tener pues a los personajes siempre en un ángulo de admiración, que es un poco lo que yo estaba buscando, pero de ahí en fuera no me podía acercar más, menos. Tenía que acercarme solamente para ver acciones en específico. Una muy clara es la del trabajo de la herradura, del trabajo mientras se está cambiando las herraduras de los caballos. Ujú. Pero ahí estamos viendo Este, al caballo, pues estamos viendo una acción del ajá, trabajo para y comprender qué es lo que hacen. exacto. Sin embargo, sigue siendo el mismo lente y sigue siendo la Ujú. misma propuesta de cámara. En el tema de las entrevistas, claro que, pues, por ejemplo, si el abuelo está hablándome de que su casa, cómo era su casa y cómo es el espacio y por qué. El abuelo está hablando, por ejemplo, de cómo bajaban el tigre, ¿no? Que le llama, pero pues son jaguares, los jaguares mexicanos que bajan de la sierra de ahí de Tanchipa, en Tamuín. Esos jaguares, pues antes había mucho más de los que hay ahora y bajaban diario a buscar agua. Entonces yo te tengo que dejar claro que estamos pegados al lado de una sierra que parece una pared gigante que seguro viste ahí todo el tiempo, ahí siendo un personaje imponente al lado de la casa de ellos. Y eso era lo que quería que se viera todo el tiempo. Recuerda en qué lugar estamos parados
y recuerda que estas personas tienen que estar siempre lidiando todos los días de forma cotidiana con ese mundo. No los puedes separar, tienen que estar en el mismo valor de cuadro prácticamente, ¿no? Tanto el espacio como ellos. Y es que ahí, o sea, también ahí te quiero preguntar, porque a lo mejor como realizador te puede pasar que quieres adornar el encuadre, ¿no? Quieres adornar el cuadro y hacerlo lo más estético posible, ¿no? ¿Por qué? Porque Así te digo, es. al estar en una urbe te puedes empapar de eso y caer en ese vicio, podría estar propicio, pero acá no, o sea, acá yo no sé qué tanto influye o influyó en ti el propio territorio, más allá de la historia y los personajes, el propio territorio, incluso como para reeducarte, decir, a ver, Lalo, sí, o sea, vendrás muy del CCC, estarás muy, habrás idealizado muchas cosas, pero acá la cosa no es que quieras adornar ni vestir el cuadro, ¿no? Como le digo yo mucho, adornar la piñata, sino que Ujú. deja que la piñata sea la piñata. ¿Cómo es también para ti como realizador lidiar a lo mejor con esa cuestión del egocentrismo, la obsesión por alguna cuestión o la mamonería misma, entregándote y ofrendándote a lo que te está exigiendo, te está demandando lo que va a ser parte fundamental de tu película, en este caso el espacio? No, me late lo que preguntas. Definitivamente fue una decisión tomada con mucha seriedad, una decisión formal que con asesores del CDC también fue discutida. Hubo varias ideas ahí que para mí yo decía, bueno, pues ustedes quieren contar un cuento de hadas, no, no de los asesores, sino en general de las personas con las que discutía el tema de cómo plantear estilísticamente esta película, pues había propuestas que para mí precisamente eran eso. Era como, ¿por qué si la realidad está haciendo esto de lo que me enamoré al ver las carreras y lo que me llamó la atención tanto? ¿Por qué necesito ver a los caballos en cámara lenta, libres en el pasto, corriendo solitos en el rancho mientras veo volteando a Apolo y diciendo la vida en el campo es lo mejor? No, yo quiero que veas cómo batallan, cómo sudan, cómo tienen que estar macheteando y machetando porque la hierba es dura, la hierba no es suavecita, la hierba es dura y te pica, ¿sabes? Entonces tiene que estar macheteando el abuelo ahí y ahí lo tengo que ver y no tiene, no, el trabajo del ser humano es bonito por simplemente estar ahí, no necesitas adornarlo de nada más, ¿sabes? Y eso es lo que me llamaba mucho la atención de ellos, o sea, esa pasión por el trabajo diario para lograr sus sueños, que es algo muy tangible que se puede ver y que todo mundo hacemos, pero ahí se puede ver tangible y esa tangibilidad no la quería perder echándole pues algún tipo de salsa estilística a las tomas, ¿no? Donde sí me lo permití en el momento precisamente que es importante para ellos. Esos 10 segundos de carrera donde ellos, o bueno, donde precisamente el jockey siente la adrenalina y todo el trabajo de días, de años, de meses tiene sentido, es en esos 10 segundos de carrera. Ahí hay que meternos a sentir con la cámara cómo sienten ellos ese momento. Entonces, por eso cambio estilístico completo, ya es multicámara las secuencias, ya hay telefotos de diferentes distancias focales, la música ya tiene una presencia mucho más importante, la cámara lenta, pero todo el tiempo como que intentando acentuar la emoción de adrenalina que representa eso. Hay un momento también donde acentuamos un poco la vulnerabilidad de Polito, donde sí me acerco con un telefoto a su rostro, porque quiero remarcar un poco el miedo que tiene la madre respecto a que si Polito no se dedica a las carreras de caballos, va a terminar queriéndose meter a la milicia y sabemos que los de la milicia muchas veces terminan siendo los malillos. Entonces, ese momento también dije, es un momento de vulnerabilidad de un adolescente Pero que fíjate cree lo que que, tiene... pero fíjate la Dime. lectura que le Ajá, podemos dar ahorita a partir de esto que me estás comentando, porque ahí más que ver a ajá, Polito también estamos viendo el, la fuerza, la potencia del rol femenino, en este caso de una exacto. madre, ¿no? Fíjate, yo Sí, no lo había importante acentuar pescado eso. hasta ahorita que lo estás comentando.
Sí, justo, o sea, es justamente la madre la que está buscando precisamente que su hijo pues siga el camino de su padre y siga esa búsqueda y que por más que le gusten las armas, por más que le llame la atención el mundo de la milicia, pues no hay muchas buenas experiencias en el mundo rural de los jóvenes que terminan en la milicia, ¿no? Sabemos que muchos de ellos terminan en otros lugares, pero menos en la milicia. Entonces, por eso es importante, era importante para mí dejar muy claro formalmente que la cámara tenía dos momentos diferentes y que no me iba a poner todo barroco a ensalzarte todo el tiempo la vida de ellos. Son momentos muy específicos y eso es el rol de un director de cine, ¿no? O sea, decidir en qué momento darle atención a ciertos elementos de la historia y creo que por eso está como dividido en dos tipos estilísticos la película. No sé cómo ves. No, no, bueno, porque por ahí de entrada ya vemos otra ruptura con respecto a la ficción, porque en la ficción veíamos estos encuadres cerrados, claro, pues había que vender a la estrella del momento, fuera Antonio Badú, Pedro Infante, Antonio Aguilar, El Piporro, y justo con Piporro, ¿no? Él decía, bueno, es que muchas de las películas, los guiones eran hombre monta a caballo y canta, hombre monta a caballo y canta, hombre baja del caballo y canta, hombre entra a cantina y canta, Todo y el era, desde allá caballo al René fondo, Racho, ¿no? Y acá, perdón, bueno, desde allá, acá no vemos al hombre a caballo cantando, ¿no? De hecho, lo último que importa es cantar. Entonces estamos viendo sí, esta sí. ruptura con la ficción. Y para ir cerrando, Eduardo, en el tema del montaje, porque pues me imagino que registraste un montón de material y a la hora de tener que editar y seleccionar que sí, que no, fue una ardua tarea ahí con el trabajo de tu montajista, ¿no? ¿Cómo es para ti también esta observación desde lo que es el montaje y la edición? Bueno, en el tema del montaje, la verdad yo desde muy chico, pues digamos antes que la cámara me llamara la atención por el hecho de tomar fotografías y que la cámara y la fotografía en sí misma y lo bello de la fotografía en sí misma, yo desde muy chico lo que me llamó más la atención fue el hecho de juntar una toma con otra y ver la magia que sucedía, ¿no? Entonces siempre me ha gustado mucho editar, montar. Mi primera experiencia como montajista fue coeditor en un documental que se llama Vivos los llevaron, vivos los queremos. Y desde entonces yo dije, bueno, creo que voy a dedicarme a editar mi propio trabajo. Una cosa que es muy criticada por muchos y que para mí al fin y al cabo es como una posición pues también formal. ¿Por qué? Porque creo que en la edición se hace realmente el guión del documental, ¿no? En un principio tú haces una escaleta, tú haces una apuesta, ¿no? Un documental como este es una apuesta de que van a suceder las cosas así porque ya hice mi investigación, ya conviví con las personas tanto X tiempo. Sin embargo, aún así, eh, lo imponderable que es la realidad, pues te va a jugar muchas tretas durante el tiempo que estés filmando, ¿no? Entonces, cuando terminas y tienes todo el material, el montón de horas que juntas, es como si tuvieras pues un tronco y tú te vas a poner a tallar, ¿no? Y a esculpir, como el gran Tarkovsky pues decía, ¿no? Esculpir el tiempo. Entonces, eso creo que es una de las cosas que, por las razones por las cuales yo decidí hacerlo. Y en el tema de cómo abordar entonces la edición de una historia como la de los tres polos, sí lo que yo me negué, y espero haberlo logrado, fue hacer un cine observacional ajeno, como que muy lejano y estar nada más viendo las acciones de los personajes. No buscaba eso. Había ciertos momentos que tal vez sí sea necesario ver una nube, cómo se va acercando poco a poco una nube negra que vaticina la peor tormenta que te puede tocar de la temporada, pues ahí sí necesito estar un buen tiempo con la cámara viendo y Ujú. observando esa amenaza, ¿no? Pero hay momentos en los cuales necesito que sientas en el mismo montaje el ritmo del trabajo, el ritmo que ellos traen. Ellos, tal vez uno dirá, aquí en la Ciudad de México nosotros traemos una velocidad y andamos de aquí para allá y de aquí para allá, pero pues también la gente en el campo a su propia lectura que tiene del tiempo también está ocupada todo el tiempo, ¿sabes?
no es como que el tiempo pasa lento, como a veces también no, queremos a veces ver el mundo rural, ¿no? El tiempo pasa lento y la vida es más tranquila. No, todo el mundo tiene objetivos, tiene necesidades y tiene trabajo que hacer. Y esa es precisamente la búsqueda en la edición también, que sientas el ritmo de su chamba, el ritmo de su chamba. Estamos viendo a Polito yendo a la escuela, bueno, el papá está trabajando afuera haciendo esto y la mamá está acá y el abuelo está con esto, ¿sabes? Todos están haciendo cosas todo el tiempo. No, y que es Eso algo que es nos como queda que la claro, por búsqueda. ejemplo, cuando la disciplina y la rutina con Chona, ¿no? Ajá, De ir a verla, montarla, calentar, ¿no? O sea, si podemos decir calentar a estas corridas y estos despegues que tienen ellos dos, ahí se ve exacto. que pareciera que no, pero para ellos ahí hay una rutina, ahí hay una disciplina conjunta, porque no nada más que esté él solo, lo acompañan por lo menos ahí luego otras dos personas, o sea, hay Trabajo en equipo. todo un trabajo en equipo, sí, 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 o sea, sí Ujú. se nota, créeme que no es nada más observacional, no, no. Sí, sí. Sí, justo, pues esa era la búsqueda, que se sintiera justamente cómo está esa disciplina, como bien lo dices, y cómo es una rutina que se repite y se repite, y aunque termine la carrera, se va a repetir, y así van a seguir, y eso es lo que les gusta. Y eso es de lo que al fin y al cabo, pues creo que todos los seres humanos hacemos cuando nos gusta algo y nos dedicamos a eso al 100%, pues es todos los días, todos los días, todos los días, darle No, pues sí, y es porque que precisamente esa es la disciplina. el documental de verdad funciona, ¿eh? Funciona para eso que hemos escuchado hablando de directores técnicos, luchadores, escritores, diario, diario, te caigas, te tropieces, estés mentando madres, reniegues de Dios, si es que crees en Dios, lo que sea, diario, diario. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Eduardo, Ujú. pues muchísimas gracias por venir a Cinéfilos en apuros, por el tiempo. ¿Algo más que tú quieras agregar? Este es tu programa y es tu espacio. No, pues muchas gracias. Definitivamente, pues también me gustaría dar un agradecimiento a DocsMX, un gran festival que cumple 20 años y que nos está dando la oportunidad a muchos documentalistas primerizos de presentar nuestra película y y que bueno, que sean mucho más las ediciones para este festival. Y esperemos que tengan la oportunidad tus escuchas para que vean la película Los Tres Polos en siguientes festivales y en siguientes foros en donde podamos estar. No, pues perfecto. Lalo, muchísimas gracias por venir. Gracias, estamos Ahí, hablando ahí en ya Docs, contacto. Inti Cordera, pues te mandan saludos para que siga adelante el Festival Internacional de Cine Documental. Y a ustedes, amigas y amigos, ya saben, bienvenidas sus sugerencias, sus comentarios, sus quejas, sus reproches y, por qué no, lo que ahora está de moda, los ecos de los mitotes en redes sociales, específicamente en X. Porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos.